descomponerlo, que era la manera de determinar la estructura en antaño, se descubrió que el componente básico es ácido lisérgico. Y LSD es la dietilamida del ácido lisérgico, de ahí vienen las siglas LSD, Lisérsäure-Diethylamid en alemán. Y entonces, la mayoría de los alcaloides de este hongo son liposolubles, no solubles en agua. Y ergotismo se caracterizaba por gangreno de las extremidades, son fuertemente vasoconstrictores a tal grado que pueden hacer que los miembros se ponen negros y se amputan espontáneamente. Y esto era característico del fuego de San Antonio, también se llamaba esta enfermedad. Pero cornezuelo también contiene principios hidrosolubles, solubles en agua, y también son alcaloides de ácido lisérgico, son amidas sencillas de ácido lisérgico. Entonces, en 1935 se descubrió que ergonovina, es el nombre hoy en día, fue el principio específico ecbólico o uterotónico de ácido lisérgico soluble en agua. Y debo mencionar que cornezuelo entró al estudio científico por la casualidad de que un médico estadounidense de nombre John Stearns en el año 1808-9 recibió información de una partera alemana, una señora mayor, que atendió partos tradicionalmente y se había usado desde tiempos inmemoriales extractos de cornezuelo para inducir el parto. Y esta actividad uterotónico de hacer contraer el útero se llama ecbólico. Y se sigue haciendo esto, pero ahora se usa la misma hormona oxitocina, pero los alcaloides de ácido lisérgico estimulan oxitocina en el útero. Entonces, total que en 1935 se determinó que ergonovina fue el principio hidrosoluble específicamente uterotónico de cornezuelo, y posteriormente fue sintetizado y la estructura de esos compuestos solamente fue resuelta en los años 50 del siglo pasado. Entonces, volviendo al tema de los misterios eleusinos, Hoffman propuso que sí, puesto que los ingredientes eran cebada, agua y esta menta, menta pulegium, si la cebada hubiese contenido, como es de esperar, cornezuelo, que naturalmente es un parásito natural de todos esos cereales. Entonces, por hacer una infusión en agua y filtrarlo, se pudiese haber separado los alcaloides hidrosolubles de los más tóxicos tipo ergotamina que contenían este hongo. Entonces, muchos años después de haber trabajado en mediados de los 30 con ergonovina y los compuestos hidrosolubles de cornezuelo, Hoffman hizo un bioensayo psiconáutico con ergonovina. Esto hubiese sido en 1976 o 77, no me acuerdo exactamente. Y en una dosis mayor de la que se había usado como uterotónico en la medicina, en medicina obstétrica. Entonces, descubrió que efectivamente sí, era psicotrópico, era afín a psilocibina de los hongos de María Sabina y Gordon Wasson, y era una sustancia visionaria, un embriagante chamánico. Y entonces ellos, y eso sí ha sido verificado por otros, por mí mismo y otros colegas, en dosis mayores y otros derivados. Además, debo de mencionar que se conoce embriagantes chamánicos en distintos continentes, notablemente en la India, preparado a base de cornezuelos específicamente. Y para ponerlo más cercana a nosotros, todos
conocemos la expresión sembrar cizaña o el parábola de Jesús sobre sembrar cizaña en los evangelios. Cizaña es Lolium temulentum, es una planta psicotrópica visionaria y derive su virtud psicotrópica de alcaloides de un hongo de esta clase que lo infecta y tiene compuestos afines a los de cornezuelo. Y de hecho en las Canarias y creo que en otras partes de la península ibérica se llama borrachera o borrachuela, la cizaña. Entonces estamos hablando de algo que es conocido en chamanismo en diferentes continentes. Existe en Sudamérica, en Asia, en Europa, probablemente en Norteamérica también. Y entonces, en 1978 y 3 años después en castellano, publicaron ese libro, El Camino a Eleusis, propusiendo de nuevo que el secreto de los misterios eleusinos, que tan céntrico había sido a la espiritualidad del mundo clásico y que duraba 1800 años, casi 2000 años, y fue algo de reverencia por todos los grandes intelectuales que hoy en día reverenciamos del mundo clásico, había sido de nuevo un embriagante chamánico como sacramento, ahora en una religión bastante organizada, porque había un sacerdocio atendiendo la preparación y administración de esta pócima, el Kikeon, de los misterios eleusinos. Entonces, de nuevo vemos esto, que lo que hoy en día sigue siendo un embriagante chamánico en algunos pueblos que todavía están en la fase cultural de chamanismo, que es algo prerreligioso. Luego los misterios eleusinos y también los ritos de Soma en el Valle del Indus representan más bien una fase de proto-religión donde todavía sobrevive el embriagante chamánico, pero ahora se adopta como sacramento en un rito organizado. Y luego, en el caso de los misterios eleusinos, el rey Godo Alarico destruyó el santuario y se dejó de celebrarlo en el año 394. En el caso de Soma, sabemos que siguen celebrando estos ritos, pero se ha elaborado una religión más abstracta en torno a esto. Y el sacramento original se deja de utilizar, lo que estimulaba esta visión de lo divino en todo, del mundo como energía y no como materia, de lo sagrado adentro de una planta, adentro de una piedra o de uno mismo. Fue desterrado de la religión y llegaba a sobrevivir como un sacramento placebo, como un mero símbolo. Wasson seguía con este camino hasta su muerte en 1986 y 2 meses después de su deceso, a finales de 86, salió su último libro que se llama La búsqueda de Perséfone, que también se ve ahí, de lo cual yo soy un coautor, también en traducción castellano, Fondo de Cultura Económica. Y entonces Wasson resumía mucho de esta investigación de cuando él iba indagando tras nombres para hongos entre diferentes poblaciones de campesinos en Europa en primera mitad del siglo XX, que había resultado que estaban a búsqueda del Santo Grial, del secreto de los misterios eleusinos, del secreto indoario de la Soma, de la experiencia que yacía tras